La noche se conmueve en la ciudad de León. La catedral, joya del arte gótico, ha sufrido los efectos de un incendio producido por una chispa eléctrica que, a pesar de los pararrayos, prendió en la techumbre de la nave central. Así relataban los medios de la época el peor incendio que ha sufrido la Catedral de León en toda su historia. El siniestro fue sofocado por el parque de bomberos de la ciudad con la ayuda de los de las provincias limítrofes. Era la crónica de aquella fatídica noche, la del 29 de mayo de 1966, cuando las llamas arrasaban las cubiertas de la pulcra leonina. Fue hace casi medio siglo. Las sirenas de los bomberos en plena noche alertaban a todos los vecinos, pero sobre todo la intensa humareda. Miles de leoneses se congregaron en los alrededores del templo, preocupados por la suerte que iba a correr su bien más preciado, la joya del patrimonio leonés. El fuego se desataba en plena celebración religiosa. Entre los bancos se corría el rumor y los sacerdotes empezaron a pedir a los feligreses que fueran saliendo con mucha prudencia. Se hacen las últimas comprobaciones para extinguir algún foco aislado. Entre aquellos leoneses alertados por el incendio estaba Santiago. No era un vecino más. Él y su padre, canteros de profesión, trabajaban por aquel entonces en las labores de restauración de la catedral. Yo me iba hacia casa y vi que se estaba quemando la catedral y avisé a mi padre y cogimos y marchamos los dos. Llegamos allí y aquello era un caos. No se sabía, llamaban a los bomberos de Gijón, los bomberos de Oviedo, los bomberos de Zamora y venga agua. Su padre era Andrés Seoane. El afamado restaurador tendría un papel relevante aquella noche por mandato del mismísimo gobernador de León. A Mejide, que era, dijo: Andrés, hazte cargo de esto porque esto se viene abajo. Entonces Andrés dijo: bomberos fuera. ¿Por qué? Porque las bóvedas de la catedral son de piedra toba, que es una piedra volcánica, muy porosa, y admite el fuego, pero sin embargo el agua iba a coger una sobrecarga y la catedral se vería abajo. Aquella polémica decisión de retirar a los bomberos evitó una tragedia mayor. Las primorosas vidrieras polícromas y los códices, libros y tesoros no han sufrido daños. Dejaron que las llamas consumiesen el entramado de madera del techo. Así, una vez hechas cenizas, la piedra no iba a arder y se evitarían los daños del agua, que podrían incluso haber derrumbado el templo con el consiguiente peligro para la gente que seguía en el interior. La catedral arriba en las bóvedas tenía unos rosetones de madera y al quemarse la madera del gancho que subía para arriba, se caían y dice: se cae y fuera. Ya me dijo mi padre: echa a toda la gente que está en la catedral, en la nave central, échalos todos fuera porque es un peligro para ellos. A las 2 de la mañana todavía los retenes seguían trabajando para sofocar las llamas. Andrés Seoane apenas durmió aquella noche. A las 8 de la mañana del día siguiente volvió con su equipo para afrontar uno de los mayores retos de su trabajo como escultor y cantero: la restauración de una catedral quemada por un rayo de la tormenta. Un walkie-talkie que nos mandaron de Madrid, que de aquella no sabíamos todavía cómo era, y él abajo y yo arriba en primera fila de tal, dándonos los informes: ¿cómo vas? Tal, bien. Ya se empezó la limpieza, las limpiezas y demás. Fueron meses en unos tejados de madera donde los últimos trabajos de restauración se habían hecho 60 años atrás, en 1903. Andrés Seoane recibió por aquella actuación la encomienda de Alfonso X el Sabio. Quien se la pidió fue el obispo Almarcha. Se la pidió a Madrid y se le concedió. Una labor que no trascendió de igual forma entre la ciudadanía. La catedral, si está en pie, es gracias a él. La figura de Seoane y su impronta en la provincia de León va más allá de aquella noche. Este escultor, nacido en 1912 en Santiago de Compostela, se encargó de la restauración de gran parte del patrimonio artístico leonés, como San Isidoro, el San Jorge de Botines, San Miguel de Escalada o la Virgen Blanca de la Catedral. Entonces todas las figuras que están en todas las iglesias de León están restauradas por él o policromadas, que se hizo en San Isidoro. Un legado que 4 de sus 6 hijos que siguieron la profesión de Seoane defienden. Como maestro y como padre, o sea, muy bueno, ¿no? O sea, dice, como maestro no es lo mejor que he visto, o sea, es muy recto, ¿no? Y o sea, te voy a llevarlo todo al punto, ¿no? O
O sea, le cuesta trabajar muy bien, ¿no? Muy vigilado. Que era un artista muy largo, hacía las cosas muy rápidas. Pero sin duda es la Virgen Blanca de la Catedral de Santa María la obra más especial para aquel humilde cantero. La Virgen Blanca se estaba deteriorando y entonces lo vieron y de aquella la única forma que era hacer una copia, una réplica. Todavía no había los avances de ahora de las gomas. Esta fotografía está hecha durante los trabajos de tallado de la copia de la Virgen Blanca. Seoane empezó trabajando en la restauración de la Catedral de Santiago, donde sería solicitado por Menéndez Pidal para la reconstrucción de la Catedral de Oviedo, y de allí fue discípulo de Asorey, que era un escultor gallego de Santiago de Compostela. De allí lo fichó Menéndez Pidal para la restauración de la torre de la Catedral de Oviedo, con regiones devastadas después de la guerra del 36. Pasó a las obras de construcción de la cueva de Covadonga. Cuando terminó la torre de Oviedo se fue para Covadonga, hizo toda la cueva de Covadonga, hizo 2 o 3 santinas para México, vírgenes de Covadonga. Ya en León, Menéndez Pidal le nombró director de las obras de la pulcra leonina. Ahí donde empezó a hacer la restauración de la catedral, San Isidoro y todos los monumentos de alrededor de León, San Miguel de Escalada, Gradefes, etc. Y entonces fue cuando le propusieron hacer la Virgen Blanca y hizo la copia de la Virgen Blanca para la portada de la Catedral de León. De sus manos prodigiosas saldrían también la copia de la Virgen de la Esperanza del edificio de la Maternidad, diversos sagrarios o bestiario medieval. Salió un proyecto para aquí, pero salió una urgencia en otro monumento y se iba a trabajar ese monumento. O sea, así se salvaron muchos monumentos, sobre todo aquí en León y Zamora, que es donde trabajábamos, porque era la primera zona de patrimonio, ¿no? Y comprendía León, Asturias y Zamora. Una labor de cantería muy rudimentaria en aquellos años, con la que ideó, por ejemplo, la escultura de la entrada principal de la Casa de Botines de León. Mi padre lo hacía con barro y después lo pasábamos a escayola y de ahí sacábamos luego el molde. Un trabajo que le costaría algún disgusto cuando su primer boceto fue rechazado y le pidieron que copiara la obra de otro escultor. Llegó un día y agarró y lo tiró al río, porque el río pasaba por detrás, el río Ausepa, que es el que pasa por allí por Covadonga. Pero su profesionalidad le llevó finalmente a aceptar el encargo. Seoane era una persona de carácter, así lo recuerdan sus hijos trabajando en los talleres que primero tuvo en la parte norte de la catedral, más tarde entre el ábside y la capilla de la Virgen del Camino, y años después abandonaría los locales catedralicios para ubicarse en el claustro de San Isidoro y en el cubo junto a la torre en la muralla. Mi padre nos ponía a todos a trabajar en todo, tanto en piedra, en la talla como en la pintura, porque yo empecé en el Panteón de los Reyes de San Isidoro en la pintura, con un catalán, con Llopart, a los 14 años, y todos empezábamos a los 14 años. Pues que se podía haber sacado mucho más de él, en el sentido de enseñarnos más, ¿no? O sea, de aprender nosotros más. Lo que pasa es que de aquella, pues, éramos muy jóvenes, sobre todo yo, y claro. Era recto, nos trataba de usted y nosotros él también. Nos tratábamos de usted, pues acaso. Era un buen paisano. Con 5 tíos, fíjate tú. Ya. Ellos son la cuarta generación, una saga de canteros, un gremio medieval que se transmitía de maestros a aprendices, y ellos aseguran que aprendieron del mejor. Lo malo de una escuela es que te llegas para allá y dice hoy que te enseñe un profesor solo. Y mientras nosotros teníamos a mi padre y tenías otros tan buenos como mi padre, ¿no? Tenías pues 10 o 12 canteros contigo que te enseñaba, uno te enseñaría lo malo, pero otro te enseñaba lo bueno, te tenías que fijar en todo. Luego había mucho respeto a esos maestros, ¿no? Era muy humilde y muy trabajador, él era como los medievales, como los antiguos, y entonces él no se daba importancia. Y tenía mucha importancia porque todos los monumentos de León, tanto San Miguel de Escalada como Gradefes, como la Catedral San Isidoro, hasta San Marcos, porque todavía estuvimos en San Marcos, y después en Asturias, todo el prerrománico asturiano. Cada uno montó una empresa y han restaurado patrimonio español por todo el país. Uno de los últimos encargos a Seoane iba a ser la restauración de las 23 esculturas de la fachada occidental de la catedral, 23 tallas de los apóstoles, el rey David, el profeta Isaías o la reina de Saba. Porque el plan era quitar todas las figuras y hacerlas en un mortero pétreo, y cambiarlas todas, y entonces pues no se ha cambiado nada. Pero el destino quiso que no llegaran a sus manos, y tampoco las de sus hijos, por los avatares del tiempo, la gestión política o la falta de dinero.
La realidad es que esas figuras fueron retiradas de la fachada en 2009 para frenar su degradación y siguen a la espera de proyecto en el claustro. Eso de momento sigue ahí parado, después de tantos años, sigue parado. El resultado que hicieron de aquello fue fatal. Allí taparon todo el poro de la piedra, en vez de ayudarle, lo que hizo fue estropearlo. Andrés Seoane murió el 10 de mayo de 1978 con apenas 65 años. Tras su muerte, sus hijos le hicieron el último homenaje. Su padre, aquel humilde cantero que nunca se dio importancia, descansa en este panteón en el cementerio de León, inspirado en el altar de San Isidoro que reproduce 8 capiteles románicos, similares a los que él hizo en vida para la basílica. Para siempre permanecerá su legado en piedra, la misma sobre la que él reposa.